Un resumen imposible de un país imposible de resumir. ¿Qué está pasando? Una pregunta desde la más absoluta confusión. ¿Qué está pasando? En Maldita Suerte. Y ahí va, jueves 12 de marzo. Si uno mira la tele o los medios por estas horas, parece que lo más importante de la Argentina pasa por la situación judicial de Chiquitapia o por el viaje de Adorni y su pareja y demás. Pero la verdad es que en cualquier conversación, no sé si a ustedes les pasa, en la vida cotidiana, todas las charlas son sobre guita. Sobre guita que falta. Sí. ¿No? Por supuesto. Sobre esto de lo que venimos charlando. Deudas, morosidades, cuotas, cómo llegar, cómo pagar, cómo hacer para el próximo mes, etcétera. Todo el mundo corriendo atrás de una guita que no se consigue, que no existe. Y ya no importa, antes había una diferencia entre los que tenían laburo y los que no tenían laburo. No, sí. Después había una diferencia entre los que tenían laburo, en condiciones de formalidad, empleo registrado, etcétera, y los que tenían laburo en la informalidad, etcétera. Después ya era la diferencia entre incluso los que tenían trabajo registrado, pero según en qué sector. Entonces ya directamente, ¿de qué depende que un trabajador hoy esté bien en la Argentina? Y de tantas variables, al mismo tiempo todas, que también entra a jugar algo de lo que en algún momento hemos hablado, de las desigualdades chiquitas y cotidianas. Sí. Y de cómo eso también va retroalimentando una tensión horizontal, ¿no? Sí. Porque laburamos de lo mismo, pero tiene prepaga. Y el otro va va al colegio público y el otro lo manda al privado. Y no eran ya diferencias de clases. No. Entre vecinos. Diferencias cotidianas, ¿no? Ahora nos vamos a ocupar a lo que está pasando en el mundo. Ori nos va a contar, actualizar también qué sucede. Hasta dónde el gobierno argentino se va a meter en la guerra o no. Publicó John ayer que el gobierno analiza enviar tropas argentinas a la guerra de Trump y Netanyahu en Medio Oriente. También empieza a escalar, y esto lo venimos contando, el conflicto docente en las provincias, no solo con los docentes, sino con los trabajadores de la salud, con las policías y demás. Se van calentando también esos conflictos en todo el país. Ahora, hay una de las noticias de las últimas horas que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con un relevamiento de la UCA, en línea con esto que decíamos. Más del 80% de los asalariados come menos o peor durante su jornada laboral por falta de guita. Es decir, gente que está ahorrando con trabajo registrado en su lugar de trabajo, ahorrando en comida, que es lo que no estamos descubriendo nada. Un poco nos pasa a todos, le pasa a la mayoría de los que nos están escuchando, que es cómo optimizar el costo de la comida con el tupper, con la vianda, un día con un compañero comprar, el otro día, si tenés la suerte también de, qué sé yo, de poder tener el tiempo de prepararte la comida en tu casa para llevarla a trabajo. Sí. Todo es tiempo y demás. Ahora, esto puesto en números es alarmante. Más del 83% de los trabajadores asalariados en la Argentina experimenta algún tipo de privación alimentaria durante su jornada laboral debido a limitaciones económicas. Ya más del 83%, casi la totalidad. Esto según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, elaborado junto a una empresa también, un estudio que advierte que esta situación no solo afecta el bienestar cotidiano de los empleados, sino también, obviamente, su salud a largo plazo y el nivel de productividad, ¿no? El relevamiento muestra un escenario preocupante, porque apenas el 16,5% de los asalariados logra mantener una alimentación adecuada durante su horario de trabajo. El 83,5% restante ve deteriorada la calidad o la cantidad del consumo. Y dentro de ese grupo, un 27% resigna algunos de estos aspectos y un 53% enfrenta simultáneamente ambas carencias, lo que configura ya un cuadro de inseguridad alimentaria extendido en el mercado laboral. Estamos hablando de trabajadores, en su mayoría registrados, que van a un lugar a laburar, que tienen sueldo, que todos los meses cobran, que tienen todavía, dentro de todo en la Argentina, algunos derechos, y sin embargo el escenario es verdaderamente dramático, porque además es parte del contexto en el que venimos contando todos los días: cierre de empresas, de fábricas, gente que se está quedando sin laburo, gente corriendo el mango, gente endeudada. Hoy una deuda con una billetera virtual o con una tarjeta de crédito no se le niega a nadie en la Argentina. Pero de esto empieza a mostrar ya un nivel de este tipo de datos y estos escenarios, un nivel de pauperización de la vida en todos los llamativo aspectos. en todos los aspectos, ¿no? Sí, absolutamente. Y también un proceso de destrucción
que no es ahí donde estás poniendo el foco, pero lo que significa también, hablando de trabajadores formales, digamos, una relación de dependencia, que es la aniquilación de la clase media. Sin duda, claro. Claro. Digo, no es el punto específicamente de lo que estás diciendo, pero me parece que va en paralelo. Sí, la clase media, definitivamente uno de los principales grupos sociales afectados por este estado de situación, ¿no? Sí. En algunas cosas, en algunos puntos muy específicos, por decisiones del gobierno. Después, bueno, tampoco una novedad que ya había trabajadores pobres en la Argentina desde hace un tiempo. Por supuesto. Pero sí es lo que decís, la desaparición de la clase media en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, el otro día veía que había salido el dato, creo que de Ciudad de Buenos Aires era que más o menos era 2.400.000 pesos, alrededor de esa cifra, era el límite para ser considerado de clase media, el mínimo. ¿Cuánto? ¿no? 2.400.000 2.400.000 pesos claro. Aproximadamente. Sí. De mínimo para una clase media. No, para ser el mínimo para ser considerado, a partir de eso Sí, sos sí. considerado clase media. Claro, claro. Y había un móvil en la calle, y claro, mucha de la gente que le preguntaba, de TN creo que era, le preguntaba, ¿vos que sos de clase media? Sí, bueno, necesitas este ingreso para vos vivís con 4 personas, con 3 personas más. Sí, necesitas este ingreso. Claro. ¿Tenés este ingreso? No. No, se decepcionaban muchos, ¿eh? Se encontraban más abajo de lo que creían. Hay una percepción, Claro. siempre lo venimos hablando en este último tiempo, hay una percepción evidentemente distinta a lo que finalmente termina siendo la realidad, ¿no? De uno mismo, del ingreso de uno mismo, aunque la tenga que pechar, aunque la tengas, Sí. digamos, que remar y todo, hay una percepción de, bueno, de esto, de todavía soy clase media. Sí, porque además la clase media en la Argentina es una identidad cultural. Eso te iba a decir. Es casi hasta, en parte hasta una identidad política. Bueno, Sí. Soy clase media, Sí. más que el estrictamente lugar en la, La escala cuestión económica, que te toca. absolutamente. Por eso está tocando de manera, va calorondo en las relaciones sociales, digamos. Claro. Es un cambio profundo porque es también fundacional de la Argentina moderna, al Sí, menos, sí, sí. ¿no? De la Esa- identidad cultural de la Argentina, la clase media. Y claro. además, en comparación con muchos países de la región que no la tienen en ese sentido, la verdad que la Argentina siempre se destacó. sí, no. Y además que digamos, en este caso, digamos, lo que dispara un poco esta conversación, que es el tema de comer, son pequeños signos que te hacen de clase media, Sí, digamos. sí, sí. Claro. Más o menos comer lo que querés al mediodía durante el laburo. Obviamente ningún laburante se va a sentar a comer en un restaurante. Pero digo, vas a comprar comida. Más o menos no tener que fijarte 15 veces o dónde venden lo más barato era un índice de clase media. Hoy día recién me estaba fijando, digamos, las empanadas baratas, comprarte 3 empanadas baratas, vale 5 lucas. Sí, claro. O sea, son 100 lucas al mes de comer 3 empanadas por mediodía. Por eso el informe de la UCA hace hincapié en lo que vale almorzar para un Claro. trabajador y para una trabajadora. Claro. Está hablando entre 8 y 10.000 pesos. Y si no, tenés que caer directamente en Claro, comer porquería. En esto digamos. digo, las empanadas baratas de esta cadena de empanadas baratas. Digo, Claro. pero digo, lo Sí. más barato que podés comer Por es eso 5 habla de la lucas. doble Claro. condición, de achicar la cantidad de comida, digamos, de veces que uno come, que el trabajador come, y además la calidad de la comida. Bueno, obviamente también siempre depende de dónde vivas y Sí. los horarios de los lugares en los que vivas, ¿no? Acá siempre se habla del almuerzo en el laburo porque nadie vuelve a la casa a almorzar, distinto a lo que pasa por ahí en los pueblos, en Claro. las ciudades que cortan al mediodía, van, almuerzan, hasta duermen un rato a la siesta y vuelven a la tarde. Pero este informe hace un reglamento nacional, incluso por regiones, y muestra ahí también las desigualdades de los trabajadores en las regiones del NOA y del NEA son, en ese sentido, los de mayores niveles de privación, ¿no? Y al mismo tiempo también dentro de los distintos grupos sociales, las mujeres, el 60%, y los jóvenes, de 18 a 29 años, el casi 67%, que son casi, en general, los grupos sociales más afectados por todo tipo de variables relacionadas al empleo y la pobreza, ¿no? La pobreza y el desempleo afecta especialmente a las mujeres y especialmente a las mujeres jóvenes, ¿no? Menores de 30 años. En este caso, este reglamento no es una excepción, ¿no? Pero obviamente hay advertencias porque la inseguridad alimentaria ya no es un fenómeno marginal, ¿no? Antes el que no tenía para comer o el que estaba realmente complicado, el que no llegaba a la comida diaria o tenía que pilotear, ¿no? Y qué sé yo, buscar a la vuelta. Esto está muy extendido ya y tiene que ver directamente, es consecuencia directa del deterioro del salario. Y eso sí es una decisión política.
eso no es algo, qué sé yo, que, bueno, no está saliendo del todo bien. El gobierno tenía otro plan y bueno, ahora lo que viene ahora sí es la recuperación del salario porque tal y tal cosa. No. Un salario bajo en la Argentina es una decisión política de gobiernos como los de Milei para bajarles el costo, entre comillas, laboral a los sectores empresariales. De hecho, uno de los objetivos más claros de la reforma laboral era bajar ese costo, era bajar el costo del salario. Más allá después de toda la perorata de la informalidad, la formalidad, era bajar el costo y hacer más barato los despidos, punto. Y quitar algunos derechos como derecho a huelga y demás, ¿no? Hoy sale el dato de inflación, en línea con esto que estamos hablando, y hay que prestar atención al precio de la comida, porque también viene escalando fuerte en el último tiempo. La inflación en alimentos, publica hoy el Destape, de la segunda semana de marzo se ubicó en 1,1% y ya en el mes acumula 2,7%, y las mayores subas se están registrando en carnes y en lácteos. La inflación mensual promedio de las últimas semanas, según la consultora LSG, se ubica en 3,7%. Bueno, hoy a las 4 de la tarde el INDEC va a dar a conocer la inflación de febrero. En enero dio 2,9% y lleva ya 8 meses en escalerita ascendente. En la Ciudad de Buenos Aires el número fue de 2,6% el mes anterior. Este mes, y en comparación con el mes pasado, hubo una desaceleración, pero en la ciudad una fuerte suba en el precio de los alimentos. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? La famosa inflación núcleo de la que siempre hablaba Milei. Sí, vamos a cerrar la ventana porque arrancaron a laburar los muchachos. Sí. Se ve que hablando de eso terminó la hora del almuerzo. Sí, estaban todos tirados acá. Estaban acá los muchachos que están laburando, los obreros. Están arreglando la calle. Terminó la hora del almuerzo hablando de eso y ya le empezaron a meter las máquinas de vuelta, así que ya lo resolvimos. Bueno, ¿y qué impacto va a tener la guerra en el precio de las cosas? Por ejemplo, es otra de las grandes dudas a esta hora. En el precio de los combustibles está volando, el precio del petróleo, etcétera, pero también el impacto en el precio de los alimentos. ¿Qué novedades hay con la guerra, Ori? Bueno, eso mismo, que los precios del petróleo volvieron a escalar por encima de los $100, después aflojaron un poco, pero me parece que el mensaje está clarísimo, quedó claro desde un primer momento, se viene, digamos, ratificando con el correr del tiempo de los días. La energía está en el centro de esta guerra, de la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán. Y el punto más sensible del planeta por estas horas al menos, porque sabemos que hay varios en el mapa global, pero por estas horas tiene nombre propio, se llama el Estrecho de Hormuz, ¿no? Por ahí pasa, ya lo hemos mencionado, pero recordamos que pasa el 20% más o menos del petróleo y el gas del mundo entero. Estamos hablando de un cuello de botella energético global con, por lo tanto, consecuencias globales. Una herramienta que Irán piensa utilizar, esto tampoco es nuevo, siempre supimos que Irán tenía esa carta para, entre comillas, jugar, ahora está haciendo uso como manera de ponerle algún tipo de freno o de responder en todo caso a la ofensiva estadounidense. El mando militar iraní advirtió en las últimas horas, y ya lo había dicho antes, prepárense para un barril de petróleo a $200. $200. Estamos hablando de una tragedia. No, una locura. Sí. Entra el mundo en depresión directamente. Sí. Bueno, obviamente son declaraciones, pero quiero decir que en este momento efectivamente está en manos israelíes el grifo. Un grifo que realmente es cerrarse por completo durante mucho tiempo, porque ahí hay otras variables también que pueden entrar en cuenta. La extensión, más que nada, del bloqueo del Estrecho de Hormuz. Claro. Bueno, eso podría traer consecuencias realmente dramáticas. Si bien muchos estamos haciendo cálculos de quién se podría beneficiar, etcétera, hay un punto en el que el combustible está en todo lo que producimos, en todo lo que comemos, en todo lo que se traslada, entonces va a tener sus consecuencias incluso para aquellos países que se podrían beneficiar de un precio más alto del petróleo. O sea, que cuanto más escasez haya, más escasez se puede provocar, digo, porque hay muchos países que tienen reservas de petróleo y eso es mucho de lo que se está vendiendo, ¿no? Y que a medida que se vaya extendiendo el conflicto y se vea más en peligro esa distribución de petróleo, más van a guardar petróleo, más va a subir. Y ellos mismos al mismo tiempo se van a ver en algún punto también perjudicados por el hecho de que lo que fabricamos, por ejemplo, no hay ningún país hoy que viva de forma aislada. Entonces Estados Unidos
Unidos, por ejemplo, tiene reservas, está liberando alguna reserva de petróleo. Es de los países que se podría haber beneficiado por ese cambio del mapa energético por estos días. No quiere decir que esto no vaya a impactar de una manera u otra en el bolsillo de los estadounidenses, que son, hasta ahora al menos, aquellos que deciden quién está en la Casa Blanca o no. Acá se viene una remarcación grande. Ya el otro día Horacio Marín dijo, si ibas a cargar mañana, carga hoy. Sí. Bulgeroni también por estas horas también dijo, y sí, esto se va a trasladar al precio de la nafta. Y como sabemos, lo hemos aprendido, se traslada el precio de la nafta y se traslada el precio de absolutamente todo. Pero también hay muchas dudas ahora, si escala de esta manera tan fuerte el precio de la energía, y particularmente del gas, ¿qué va a pasar acá en la Argentina, por ejemplo, con las tarifas? Claro. Si el gobierno estaba en un proceso de retiro de subsidios, de aumento de tarifas. Y que se viene el invierno. Estamos yendo hacia eso, ¿no? Que de hecho lo vienen postergando porque ya venía subiendo la inflación y no lo quisieron largar en enero cuando tenía que ser, ¿no es cierto? Sí, correcto. Por eso ahora, en medio de esta suba de precios por la guerra, el gobierno ahora va a tener que tomar una decisión. ¿A quién le traslada el costo de la guerra? Supongo que vamos a hacer, me imagino, ¿no? Spoiler. Alerta. No sé, Spoiler alert. ¿Nosotros? O sea, nosotros... Ojalá que no, con- ojalá que se siga dilatando un poco más, ¿no? Porque también eso va a tener una repercusión muy fuerte, digamos, para esa bandera que viene La inflación. blandiendo, que es el tema del control, casi la el única que control de queda. la inflación. Yo creo que hay, perdón, no, hay conversaciones complejas, digamos. Siento que también un poco nos excede la cuestión energética, es bastante compleja. Argentina es de los países que de forma general se podría eventualmente ver beneficiado por el alza del precio, en particular el petróleo, no así con el gas que estamos importando en invierno. Sí, es o por lo que menos los estás- empresarios del sector, ¿no? Exacto, a eso iba. Claro. Primero eso, que a quién le va a beneficiar, digamos, cómo esas ganancias se van a repartir, porque también hay un sistema acá, un federalismo que hace que, bueno, no es que esos dividendos nos van a llegar a todos, Claro, ¿no? claro. Eso por un lado, pero además si realmente fuera a persistir en el tiempo esta crisis, no es que ya estamos en condición, estamos hablando de infraestructura para poder, copar, digamos, responder a esa necesidad creciente de petróleo. También hay que tener toda una Sí, infraestructura lista, hay que tener inversiones extranjeras que no están llegando en este momento. No. Es IPF. Pero si acá que ni neces- rutas hacen, ¿te imaginas? Quiero decir claro. que no es pulsar un botón. No, No, sé claro, si lo claro. explique bien, Sí, porque sí, Es sí. que, ese beneficio, si es que llegara eventualmente, podría ser, primero, muy acotado a esas empresas y a largo plazo. O sea, no es algo inmediato. No, es ya. claro, lo inmediato es el perjuicio y además hay otro factor que también hablaban, Diego, que esto genera un quilombo financiero mundial, digo, más allá del petróleo en sí, el quilombo financiero que hace encarecer la guita, digamos, para pedir, y hoy hablaba, escuchaba eso en lo de Strakia. Que la mitad, ¿no? El 80% de los RIGI están apalancados con un financiamiento de un banco. Claro. Entonces, toda esa guita va a ser más cara. Entonces, todas esas inversiones ya están en peligro. Claro. Yo les propongo que veamos la reacción, les leo la reacción de Donald Trump. ¿Qué dice Donald? Que no para, para mí no para de tuitear, eso siempre lo hizo, pero son muchas declaraciones. La sensación es que se sienten obligados a una explicación que claramente no supieron dar desde un primer momento sobre el derrotero de esta guerra y los propósitos, ¿no? Pero ahora, basándonos en la cuestión de la energía, dijo, Estados Unidos es con diferencia el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero. Ahí haciendo caso omiso de lo que comentábamos recién, que no es tan sencillo, no es solamente vamos a vender más caro el petróleo y entonces nos vamos a enriquecer todos. De hecho, ya están padeciendo los estadounidenses, por ejemplo, el impacto de la guerra arancelaria, ¿no? En otros aspectos. Pero, dijo Trump, como presidente, de mucho mayor interés e importancia para mí es impedir que un imperio malvado, Irán, posea armas nucleares. ¿Imperio malvado, dijo? ¡El imperio! Ah, viven en una peli. No, es así. De hecho, no les traje hoy porque no daba con los tiempos, etcétera, pero los videos que están difundiendo en la cuenta oficial de la Casa Blanca sobre la guerra son surrealistas. Videojuego Sí, a claro. full a fondo, pero cada día se van superando a sí mismos. Termino con la cita. Irán, entonces, no queremos que posea armas nucleares, que
destruya Medio Oriente, ni tampoco que destruya el mundo. Jamás voy a permitir que esto suceda, ¿no? Como si nos estuviera salvando a todos nosotros. Bueno, en varias instancias Donald Trump dijo, voy a garantizar que el estrecho de Hormuz quede abierto. Voy a pagar los seguros de los barcos petroleros. No sé si lo vieron en algún momento, ¿no? Seguros que las aseguradoras ya no querían cubrir. Voy a escoltar, dijo Donald Trump, a los buques con naves de la Armada estadounidense. Bueno, no sé si Trump pensó realmente que no iba a ser un problema atacar a Irán, que no iba a tener consecuencias, porque de alguna manera piensa que el mundo le pertenece. Puede ser que en su psiquis haya realmente pensado que no iba a ser problemático. O tal vez haya fingido simplemente tener un control que ya sabía no tiene. A 2 semanas, lo cierto, a 2 semanas de haber iniciado junto con Israel, con el gobierno de Benjamin Netanyahu, la guerra contra Irán, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Y así lo intenta mantener el nuevo líder supremo, que es hijo de Ali Khamenei. Que está recaliente, sí. Que está recaliente y que dijo, esto es necesario para presionar al enemigo. Acá quiero aclarar que cuando hablamos de cerrar, porque no sé si todo el mundo ya ha visto la geografía de ese lugar, ¿no? El estrecho de Hormuz separa las costas iraníes de los demás, digamos, países del Golfo. Es un estrecho, efectivamente, y es estrecho, como su nombre lo indica, pero no es un dique, no tiene una compuerta, no es que se cierra el estrecho. No es que bajan una barrera y no se pasa más. Y no se pasa más, sino que es un bloqueo de facto, una parálisis de facto que tiene que ver con las amenazas, ¿no? De atacar. De la forma que sea necesaria. De la forma que sea necesaria. Yo soy un barquito, quiero pasar por ahí. Te ataco. Bomba. Claro. De hecho, no son solamente amenazas, ya pasaron a ser hechos, ¿no? Este jueves Irán lanzó ataques contra 2 barcos atracados en Irak. Irak que pidió, bueno, calmémonos, no toquemos la infraestructura energética, etcétera. También atacaron un buque portacontenedores en los Emiratos Árabes Unidos. Todo esto se suma a otros 3 cargueros atacados el miércoles. En fin, están los ataques directos, estos que estamos mencionando, y están también la cuestión de las minas, que van a escuchar y mucho hablar de las minas que Irán supuestamente ya habría empezado a colocar en el estrecho de Hormuz, ¿no? Bueno. Viene va escalando con muy rápido. sorpresa. Claro, esto se ha vuelto la gran prioridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces Donald Trump en los últimos días estuvo anunciando la eliminación, estoy dibujando comillas con mis dedos en el aire, de 28 embarcaciones iraníes dedicadas a la colocación de esas minas. Ojo con esto porque algunos dicen, no sé si será tan cierto, digamos, pero algunos advierten, analistas, que esto podría ser un punto de inflexión, según ellos. Me parece un montón, pero ¿por qué no? Ellos sabrán más que o mejor que nosotros. Un punto de inflexión en la guerra porque las minas son finalmente una herramienta de bastante bajo costo y bastante fáciles, entre comillas, de colocar y surten efecto y pueden estar ahí bloqueando el tráfico durante meses. Entonces dicen, si bien Irán no tiene, por supuesto, la capacidad militar que tiene Israel o que tiene Estados Unidos, que esto podría ser, como dicen los yankees, un game changer. Algo que realmente el hecho de tener la mano metida sobre el estrecho de Hormuz cambia el juego. Podría de alguna manera cambiar el juego. No sé si vamos a llegar a esta instancia, pero algunos lo están advirtiendo. Así que Teherán, para terminar, decir que efectivamente tiene 2 cartas estratégicas. La primera es bloquear el estrecho de Hormuz, es esto que estamos hablando. La segunda es atacar las instalaciones petroleras en todo el Golfo Pérsico y en este momento está haciendo uso de ambas. Publicó Johnny Guerra una nota en El Destape, en línea con la guerra, que estamos todos ahí como pensando hasta dónde va a llegar el gobierno de Milei a la Argentina a un conflicto que por ahora nos es ajeno. El gobierno analiza enviar tropas argentinas a la guerra de Trump en Medio Oriente, publica John en El Destape, nuestro amigo acreditado en la Casa Rosada, que no es la primera vez que dice alguna información y al tiempo se verifica. El gobierno nacional analiza enviar tropas argentinas a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una altísima fuente de la administración libertaria reconoció a El Destape en Casa Rosada. Si lo llegaran a solicitar, se consideraría el pedido y se avanzaría. Eso sí, aclaro que como no hubo pedido, no se está evaluando en estos momentos. Si nos lo piden, vamos corriendo. Sí, a lo que pidan, porque realmente caminando. Pero eso es lo que es.
esta y muchas otras situaciones suceden porque no tenemos gobierno propio. No, claro. Claro, Entonces, por supuesto. lo que pida Estados Unidos, en términos militares, económicos, políticos, lo que carajo se le ocurra pedir a Estados Unidos, Milei solo puede obedecer porque es un empleado. Porque básicamente le salvaron el gobierno, le financiaron la campaña y porque además él mismo Es se un encarga fan. de decir todo el tiempo lo fan que es de Trump y Netanyahu. Creo que en exactamente eso estaba pensando Pablo Kirno cuando se le escapó el todavía no. No, Sí. no que todavía no lo evaluó el gobierno, sino que tenemos que esperar ver qué nos dicen. Todavía no porque todavía no lo pidieron. Claro. Claro. Hay otras posturas posibles. Hace poquitos días, sino horas, Lula dijo, esta es una región de paz, no tenemos bombas atómicas y los drones los utilizamos para la agricultura. Digo, si es que uno quiere y piensa en la Bronca, soberanía, ya en me la da- autonomía, ya me da una etcétera, bronca. se No, no. puede. No es que no se pueda. Lo que hace Lula yo ya creo que es No, personal. no, no. Hoy veía un cuadrito hablando de Lula de cómo había bajado toda la inflación. Yo dije, ay Dios. No, no. Préstamelo 3 meses. 3 puntos no sé Pero- cuánto anual. Dije, no. Hasta se lo dale. llevó a Pablo Roca a inaugurar una Todo. escuela la otra vez. Dale, dale, basta, Lula, basta. ¿Qué le pasa? Yo creo que ya es personal. Sí. Quedó caliente después del Mundial. Ah, es eso. Quedó caliente después del Mundial con por, todos los brasileños. por suerte ahora se viene el Mundial. Mientras tanto, ¿qué está pasando en las provincias? Ori, escala el conflicto docente, ¿no? Perdón, Gaby. Sí, sí. Se me mezclan los nombres Sí, ya. hay, como con mis hijas. sí, bueno, el panorama educativo en Argentina realmente presenta una altísima conflictividad por el desfasaje salarial frente, obviamente, a la inflación, que es de lo que estamos hablando permanentemente. No escapa a lo que contaba hace un ratito Mati. Esto mismo, trasladado al ámbito educativo, se intensifica muchísimo más. La falta de convocatoria paritarias nacional, unificadas. Bueno, mientras algunas provincias lograron algunos acuerdos parciales, otras están enfrentando a, primero, fuerzas de seguridad que están frenando todas las manifestaciones que está habiendo. Sí. Y hay, bueno, probabilidad en algunos casos de plantear luchas por tiempo indeterminado. Lo mismo que está pasando con las universidades, Claro. que la semana que viene, después si quieren mañana eso lo podemos charlar, porque la semana que viene se viene un paro por tiempo indeterminado en las universidades. Los docentes de Los las docentes, sí, en este caso los docentes de las provincias están enfrentando esta situación. Ahí lo que estamos viendo es lo que pasó ayer en Catamarca, la situación en Catamarca, que es una de las más tensas. Ahí los docentes, cuyos salarios es el tercero más bajo del país, 830.000 pesos aproximadamente, mantienen un plan de lucha activo tras rechazar la propuesta del gobierno de Raúl Jalil. Algunas de las provincias que vamos a mencionar ahora son de los gobernadores que viajaron En Nueva York, a Nueva Estuvieron York. en Nueva Mirá. York. Pero fueron sin Digo las para que lo esposas. tengan en cuenta, Fueron porque sin sus toda esposas. esta gente sí lo tuvo en cuenta. Y sí, ¿eh? claro, imagínate, vos sos De docente. muchos de las Claro. pancartas, de los carteles que había, tenía que ver con eso, con los Claro. viajes de sus propios gobernadores a Nueva York con Milei. Che, muy grande lo de Catamarca, es enorme, ¿eh? Muy sí, sí. impresionante, Sí. hubo una marcha de antorchas, le dicen ellos, bueno, iluminados con lo que podían. Rechazaron también el ofrecimiento que le había hecho Jalil y también un bono de 80.000 pesos que consideraron que era insuficiente, que era insultante. Dicen además, señalan que es una suma en negro ese bono Claro, por claro. única vez y que obviamente esto no impacta en el básico y lo que están queriendo es una recomposición en serio. Ayer, como estábamos viendo, hubo esta gran movilización que recorrió las calles céntricas de la ciudad, una marcha que concluyó frente a la Casa de Gobierno, donde hay que decir que ahora mismo se instalaron, luego de esa marcha, una carpa. Aparecieron las carpas. Un acampe. Atención porque están apareciendo Sí, los sí. acampes. Ahí frente a la Casa de Gobierno, vigilia en espera a una nueva instancia de diálogo con el gobierno de Jalil. Lo que están pidiendo es un salario mínimo de 1.300.000 pesos. Les propongo que de Catamarca nos vayamos a Jujuy, porque la situación de Jujuy también es de mucha tensión, no solamente por el reclamo de los policías, que lo veníamos siguiendo desde hace algunos Sí, días. al comienzo de la semana. Ahora se suma también la tensión por los docentes y los trabajadores estatales en general. Un conflicto abierto, marcado obviamente por el inicio del ciclo lectivo, con medidas de fuerza y movilizaciones masivas. En este caso, en Jujuy, los gremios, CEDEMS, docentes de nivel medio y superior, y ADEP, que es en nivel inicial y primario, realizaron un paro con una movilización ayer denunciando la oferta salarial del gobierno
gobierno de Sadir, que está muy por debajo de la inflación. Si quieren, pongamos esas imágenes y las tenemos ahí, el gobierno de Jujuy. Ahí está. Hay un testimonio, ¿no? Ahora Ahí lo escuchás. tenemos un testimonio, dale. Es muy difícil, no llegamos. Muchos profes tienen que salir a vender en la feria, hacer de Uber. Muy difícil la situación. ¿Cuánto cobran hoy por hoy? Uno que recién empieza con un cargo no llega ni a los 800. No llega a los 800.000 pesos. No. ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? Magia, magia. Tarjetas a reventar. Endeudados, seguro. Endeudados todos los profes. Todos. Maestros y profesores. Bueno. Todos endeudados. Todos endeudados, todos haciendo doble, triple trabajo, tratando de pucherear como se puede, Uber, claro. laburar en las ferias. El gobierno de Jujuy, esto es también otro dato distintivo, en este caso en esta provincia, había dictado la conciliación obligatoria el 1 de marzo para intentar frenar todo esto, y sin embargo, dentro de la conciliación obligatoria es que estamos viendo todo esto y estamos viendo medidas de fuerza. O sea, les está importando nada la conciliación obligatoria para que nos demos cuenta de cómo está escalando este asunto y el rechazo a las ofertas salariales paupérrimas. Le sumo algo que acaba de ocurrir hace algunas horas nada más. A ver. En dónde? Santa Cruz. ¿Qué pasó en Santa Cruz? El gobernador Claudio Vidal, otro de los que viajó También estaba en Nueva York. a Nueva York, había mandado a diputados una ley de emergencia fiscal. ¿Para qué? Para congelar los salarios docentes, médicos, de policía. Y la sesión estaba prevista para hoy. Se armó un quilombo bárbaro. En la puerta hubo una gran manifestación. Empezaron a tirar huevos, empezaron a tirar piedras. Hubo una movilización tan grande. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que era la manifestación afuera, arrojando huevos, en algunos casos algunas piedras, para tratar de frenar el tratamiento de esta ley de emergencia fiscal que congela los salarios directamente, ni hablar de paritarias. Claro. Bueno, hay otro video también, si podemos lo mostramos, en donde también se veía, bueno, el ánimo de la gente que verdaderamente está muy tensionada. Ahí está, perfecto. Sonido ambiente estamos escuchando de la manifestación fuera de la legislatura de Santa Cruz, donde se tuvo que suspender. Y fíjense lo que pasó después de estos incidentes. Directamente la Cámara de Diputados dijo no, ¿saben qué? Con nosotros no, que resolvió por unanimidad remitir nuevamente la iniciativa al gobierno provincial. Háganse cargo ustedes. Nosotros esto no lo vamos a tratar, esto no lo vamos a votar. Así que en el medio del debate legislativo y en el clima de tensión generado por ese tratamiento de normas, dijeron no con nosotros, que vuelva al Ejecutivo. Y los docentes ahí también están de paro en Santa Cruz. Simplemente para decir que ADOSAC, el gremio de Santa Cruz, anunció un paro provincial por 48 horas para hoy y para mañana, medida que se definió por el reclamo del incumplimiento de los acuerdos paritarios. Y el último repaso simplemente para ir a la provincia de San Juan. También en San Juan, sí. San Juan, los gremios docentes habían lanzado un paro de 48 horas para ayer y para hoy. Lo tuvieron que levantar, ¿saben por qué? Por las exigencias del presentismo que está votado en la reforma laboral. Claro. Era tanto lo que les iban a descontar que finalmente decidieron hacer una movilización, una marcha de antorchas también anoche en San Juan, que se hizo, como estamos viendo para los que puedan, y finalmente, obviamente, esto tiene que ver con el pedido de recomposición salarial. Como ves, Mati, hay se expande por todo el país. Unanimidad. Y esto en el sector público, todo, a eso sumarle los conflictos que hay en el sector sí, privado de gente que está que los quedando sin venís laburo. contando vos, Sí. pero esto es en el sector público, principalmente. Ahora nos abocamos al tema de los docentes, ¿no? Mientras tanto, hay en este momento una especie de operativo clamor por Sí. Manuel Adorni. Un sor para Manuel. De parte de los principales funcionarios del gobierno nacional, ni más ni menos su propia jefa directa, Karina Milei. La madrina, claro. La madrina política acaba de tuitear, pero varios de los funcionarios están en este momento. Se ve que dijeron, muchachos, vamos a bancar a Adorni en Twitter. Tuitea Karina Milei: mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad, eso me alcanza, siempre con vos. También salió Diego Santilli, Sí. el ministro del Interior, el Colo Santilli, dice: no vamos a permitir
dice Santilli, ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo... ¿Quién? ¿Cómo entró el kirchnerismo acá? ¿Vivo? ¿Vivo? Lo metieron. ¿Qué kirchnerismo? El kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar el gobierno a fondo con Adorni, dice Diego Santilli. Mirá, ni queriendo el kirchnerismo te puede armar... Semejante cosa. Salvo que algún cuca le haya dicho a Adorni, llévate a tu germo a Nueva York, que no pasa nada. Sí. O que le haya pagado un avión, un jet privado para pasar el carnaval en Punta del Este. Salvo que algún cuca esté metido en ese tipo de operaciones, realmente es bastante difícil de creer que esto sea una operación para desestabilizar al gobierno, ¿Te ¿no? puedo Sí, decir sí, algo, Santilli? Colo, descartalo. Ya fue. Ya fue, descartalo. Ni Eso queriendo el seguro- kirchnerismo Eso puede seguro esto. que no. No, Eso no. seguro que no. Sí. Pero lo que está cada vez más claro es que entiendo que a muchos, a mí inclusive, me parece un tema bastante pelotudo, bastante chico, bastante nimio. Genera bronca y todo lo que Sí, sabemos, pero bueno. Es un está tema bien. baitero, pero evidentemente al gobierno particularmente le preocupa mucho este tema. Veía ahí algún informe de estos que hacen de la repercusión en las redes sociales, ¿viste? Sí. Que 9 de cada 10 comentarios son negativos Claro. con respecto a lo de Adorni. Lo que decía también ayer Gaby, que empieza a romper la burbuja esto. ¿Hasta qué punto se empieza a romper la burbuja? Gracias. Que salió Turismo City. Turismo City es una empresa. Sí, una De- empresa de turismo. Sí. Con la siguiente publicidad o el siguiente posteo en Twitter, ¿Qué dice? para el que quiere irse una semana a deslomarse a Nueva York, No. encontrar vuelos días y vueltas desde $573. Además, apenas a un 10% de lo que pagó No, Adorni. si ya es chiste. Bueno, pero ya eso es lo que yo rompe la barrera. eso es lo que yo les decía ayer. Sí. Independientemente de que nosotros sepamos que es una pavada, que no, que No, pavada sé, no es, pero o sea, evidentemente acá se está jugando otra cosa. es eso, y está rompiendo algo que es que por ahí la base de sustento que todavía aún tenía este gobierno se empieza a romper porque son los que envían moralidad. Sí, yo no sería tan optimista en que se rompe la base de Bueno, sustento de este gobierno. esto entró, o sea, como dicen los pibes, entró Sí. la Balubi, esto entró. También Esto tuvieron entró. que bajar un candidato narco 2 semanas antes de la elección Sí, y arrasaron en y todo la el país. ganaron, y la ganaron. Entonces, yo no sé hasta que... No me ilusiono tanto, en Sí. realidad. No me genera tanta expectativa. Lo que sí es impresionante es cómo esto se está jugando muy fuerte en la interna del gobierno. Claro, claro. Por y, eso, y en los medios de cada uno, porque cada uno tiene su bando. ahí está mi mayor esperanza, porque esto evidentemente es parte de un vuelto. Bueno, algunos ya aseguran de quién es ese vuelto, Ah, que ¿sí? lo inscriben en lo que pasó con el Ministerio de Justicia, la salida de Amerio, el hombre de Santiago Caputo y demás. Ah. Pero quiero que veamos un poco primero la interna mediática y cómo esto puede repercutir. Vamos a recordar algo de que puse la semana pasada, pero que me parece que viene al caso, donde en un pase entre Cristina Pérez y Jonathan Viale y Lucas Morando dejan en claro, digamos así, descarnadamente, para quién opera cada uno. Escuchemos. ¿Sabes qué siento? Que quieren poner personajes que están cuestionados en la sociedad para cuestionar una designación porque la interna la ganó Karina Milei. Ah, vos Eso es decís lo que yo que siento. estamos trabajando Sí. para Santiago Caputo, ¿no? Bueno, esa era. Voy a decir que estamos trabajando para Santiago Caputo, Claro, dice en claro. plural porque se refiere a él mismo y a Johnny Viale. Ah, Una vez, claro. dejemos este dato a un costado, ustedes reténganlo. Vamos a ver cómo estaba Esta es Johnny. información que les va a servir para Acuérdense- recibir. Acuérdense del número de la carta. Sí, retengan esta información. Dale. Y ahora vamos a ver libremente videos de Johnny Viale del día de ayer. Primero un video de su editorial en Radio Rivadavia, un pedacito del cierre. La pregunta es, si estás combatiendo a la casta, ¿para qué carajo haces cosas de casta? Buena, Johnny. Buena, Johnny. Subir a tu esposa al avión presidencial para llevarla a Nueva York es una típica conducta de casta. Simplemente porque el avión presidencial no es un taxi. Bien. Ay, Bueno, Ok. como esto, Feynman, como Feynman. sí, ¿Por sí, qué sí. los enojará tanto, no? Esto fue a la tarde. A la noche, no solo conforme con mostrar su enojo y mostrar su que él piensa que está mal lo que dice Indignación, Adorni, indignado. agarró la declaración jurada de Adorni y se Pero puso... ni nosotros. No. Agarró la declaración jurada de Adorni y se puso a hacer esto, mira. Yo acá, acá hay dos problemas. Yo acá tengo la declaración jurada de Adorni. Primero, él tiene ¿Cómo estás 6.000 interna, dólares en eh? Estados Unidos y $42.000, perdón, en ahorro. $50.000. Para resumir, $50.000. Acá, perdón, me quedo quieto. Declaración jurada, ¿no? Declaración jurada. Estás nervioso. Si tiene $50.000, se gastó una quinta parte de su plata. 25%. Es llamativo. Y si lo invitaron,
es un problemón. Bueno, por eso. Porque es un. Bueno, es le una sacó a bailar posibilidad. los números. Sí, le sacó a bailar los números Sí. y ahí vamos a completar esta línea de periodistas que quizás estén más alineados del lado de la interna de Santiago Caputo que de Karina Milei. Ah. Quizás, digo. Qué suspicaz. Uno que en su momento lo vimos como siempre se encargaba de difundir todas las cosas que le interesaban difundir al mundo de Santiago Caputo, que es Nacho Ortelli, también de Radio Rivadavia, Ajá. que directamente hoy pidió la renuncia de Adorni. Pará. El gobierno anticasta, el gobierno que llegaba para terminar con estas avivadas miserables de la política, termina cayendo en una avivada miserable. Pero ni nosotros estamos tan Entonces, enojados. el gobierno ahí Atención, ¿eh? tiene que dar una muestra de ejemplaridad. ¿Y cuál Incluso sacrificando, ¡Ey! si eso implica sacrificar a uno de sus hombres más valiosos para el esquema de Karina Milei o para el esquema del presidente Ahora de la estoy Nación. Entonces, entendiendo todo. debe sacrificar a Manuel Adorni. Debe sacrificar Porque a no Manuel puede- Adorni, ahí estaba, ¿eh? A fondo. Y después, Fuerte, ¿eh? hasta que llegó, siempre hay uno que entiende un poco mal el juego, que en este caso fue Claudio Saboya, que dijo, acá todos están dando a entender que fue una opereta de Santiago Caputo, yo lo voy a decir directamente. Y bueno, es claro, sí. ok. Y pone, Adorni lo operan con la verdad, en Twitter puso, está claro, pero no hay ninguna duda de que este es un vuelto de Santiago Caputo. En particular apuntan al video que se difundió El de del viaje a Punta vuelo, del Este. del vuelo privado. Algunos dicen también que la empresa que contrató tendría que ver con Escaturice, que es amigo de Santiago Caputo. Ajá. Pero ¿qué pasó? Recién después de esto, a las 9:30 tuitea esto Claudio Saboya, y recién, a partir de este tuit en donde acusan a Santiago Caputo de ser parte de una operación en contra de Adorni, es que la Fuerza del Cielo, encabezada por el Gordo Dan, Agustín Romo y demás, salen a defender a Adorni y a negar que Santiago Caputo estuviera metido. Ah. Primero fue Agustín Romo, que lo insulta directamente, vos sos un pelotudo y un hijo de puta. le Bueno, dice bueno, a Saboya. Pará. No entendí. bueno, ¿Me ¿a qué se pueden refiere? traducir, Pero por favor? ven esto que es un rato después. Y Claro. también un rato después, a eso las 10:30 de la noche, sale el primer apoyo, 10:30 de la noche, del Gordo Dan a Adorni, que hasta ahí no había dicho nada. Todo mi apoyo para Adorni, los cuquitas no le perdonan tantos años de baile. Y finalmente, con su torpeza ¿Qué tienen que ver habitual, los cucas en esto? nada. No sé. Lo explicita todo también. Como Saboya del otro lado, Agustín Romo se encarga de explicitar todas las cosas de este lado. Dice, el que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor, Bien. dice. Ah, pero muestran todos los hilos, chicos. Sí, Se sí. nota mucho. Se Un nota poquito mucho. menos, Se un nota poquito mucho. menos. Y para cerrar esto, yo no sé si. No tengo ningún indicio, yo porque sigo estas cosas, no tengo ningún indicio para decir que podría ser parte de esta supuesta conspiración. Ajá. Pero Patricia Burri también está viviendo una interna con Karina Milei, Claro. porque no le nombraron a Valenzuela en migración. Pero ya son muchas internas. La interna de la interna. No, lo que pasa es que Meta interna. a Karina estaba con la fusta dándole a todos para ordenar la interna y la Claro. verdad que quedó gente herida. Y Y- hay gente que sí. cuando vos estás así, hay gente que se quiere tomar venganza. Sí, sí. Y yo no paró de subir, estuvo en Expo Agro ayer, Patricia Burrich, Ajá. no paró de subir video y cada uno más bailando y más alegre que el otro. En este caso vamos a compartir uno en el que le dicen que está vestida como los porteños que van a ver a Hernán Cataño a Mendoza y ella sube este video. Con música de Hernán Cataño y pregunta, ¿Cataño o Expo Agro? Y ella misma paseando con su sombrero por Expo Agro mientras el gobierno se estaba incendiando. Es Y- como se visten los porteños cuando van al campo. Sí, Los porteños de plata. claro. Sí. Pero bueno, ahí estaba Patricia Burrich un poco para mí disfrutando este momento. ¿Ah, sí? Sí, Se la desea, bueno. veo un poquito, Hablando de sí. Karina Milei, ¿vieron lo que pasó con Karina Milei en Chile? ¿Qué pasó? Ah, sí. Karina tuvo ahí una especie de encontronazo con periodistas de, Sí. de TVN. Estaba Milei y Que hacía las trompadas, y atrás ella, ¿eh? porque no va ni al baño sin la hermana. No, claro. Y escuchen, este es el informe de la televisión chilena. Lo podemos compartir porque en un momento se acerca un periodista. Sí, En el se revoleo. tensó. Acerca un micrófono y medio como que, no sé si llega a pegarle o le roza la No cara sé, pero no le gustó. a Karina Milei. Fue un momento de tensión. El informe de la televisión chilena, mira. Tan inesperado como este empellón que le llegó a la hermana del presidente de Argentina. El hecho sacó chispas en el mandatario Javier Milei, y eso que momentos antes había entrado a lo rockstar al Congreso. Si hasta Sandra Aparici, hermana de Franco, exigió su selfie. Un rockstar en Chile. Bueno. Un episodio de violencia y confusión ahí con Karina Milei. Amigos, por último y para cerrar, hoy se cumple un año de la represión donde fue herido Pablo Grillo.
y se realiza un festival esta tarde, Revelando la Libertad, un festival por Pablo Grillo, a un año de aquella represión que casi lo mata. Va a haber organizaciones sociales, culturales, de derechos humanos y sindicales organizando un evento que va a contar con la participación musical de La Versuit, Willy Bronca, Ariel Prat. Pablo Grillo habló con Lula González. Hay una nota en el Destape de Lula. El título es Bullrich es la peor dirigenta política que pudimos construir en democracia. Wow. Y no, casi que coincidimos absolutamente con Pablo Grillo. A un año de la brutal represión, el fotógrafo habló con el Destape sobre su recuperación, la causa judicial y las redes de afecto y cariño que lo contuvieron. Recordó el impacto del cartucho de gas lacrimógeno que cambió su vida y la necesidad de seguir luchando a pesar de cualquier adversidad. Es muy linda la nota que hizo Lula González con Pablo y con Fabián Grillo en la casa de los Grillo. Y este es el saludo de Pablo a la gente del Destape. Saludos a los compañeros del Destape, un gran abrazo. Qué Ahí grande. está, capo Pablo. Gracias. Y le mandamos nosotros Qué también, hermoso. Pablo, Sí, un abrazo a él y a toda su vamos. familia. Amigos, ya saben lo que pasa en la Argentina y el mundo.